estos fariseos se habían ellos convertido en perseguidores de Jesús. Donde quiera que Jesús iba, los fariseos ya estaban ahí para criticarlo, para juzgarlo, para condenarlo y para contradecir sus enseñanzas. La palabra dice que Jesús vino a la sinagoga de ellos. Estos fariseos, ellos querían ver si Jesús sanaba a este hombre de la mano seca en el día de reposo, para así poderlo acusar ante el Sanedrín o ante, mis hermanos, el juicio de los judíos. Ahora, yo les digo una cosa, estos fariseos no tenían ningún interés de aprender las enseñanzas de Jesús. A él no le interesaba que las personas fuesen sanas. El interés de ellos que los movía era destruir el ministerio de Jesús. Por eso estos fariseos le hacen una pregunta a Jesús. Le dicen, ¿es lícito sanar a este hombre en el día de reposo? Entonces él, sabiéndolo todo y conociendo los pensamientos de los fariseos, mis hermanos, él le contesta a su respuesta con varias preguntas. Le dice, ¿qué hombre de vosotros que si tiene una oveja y esta en el día de reposo se cae en un hoyo y la levante? Porque Jesús sabía que ellos habían quebrantado el día de reposo. Pero estos fariseos, mis hermanos, querían ver y estaban al acecho, estaban a la expectativa a ver si Jesús quebrantaba el día de reposo. Porque para ellos el día de reposo, mis hermanos, era un día santo. Era un día sagrado en el cual la ley de Moisés decía que aquel que quebrantara el día de reposo tenían que apedrearlo. Por eso los fariseos, ellos estaban a la expectativa para ver si Jesús sanaba a este hombre para así poderlo acusar. Pero Jesús, los fariseos le hicieron una pregunta anteriormente. Le preguntan a Jesús, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Entonces aquí está la respuesta. Ellos querían ver si Jesús también cumplía los mandamientos. Pero Jesús, que lo sabe todo, Jesús sabe todo y él sabía que ellos cuidaban y criaban ovejas. Ellos tenían ganado. Jesús sabía que muchos de ellos en el día de reposo, cuando su oveja se caía en un hueco o en un hoyo, ellos extendían su mano para salvarlo. Si criaban otra clase de animal por el afecto que ellos tenían, si el animalito se enfermaba, ellos lo sanaban en el día de reposo. Jesús les dice, por eso que Jesús les dijo, ¿qué hombre de ustedes que si tiene una oveja y ésta cae en el hoyo en el día de reposo, no extiende su mano? ¿Quién de ustedes no lo haría? Entonces Jesús le dio, como quien dice, directo al grano, porque él sabía que los fariseos lo habían hecho. Él sabía que habían salvado, que habían restaurado, que habían sanado aquel animal que ellos criaban, mis hermanos, en el día de reposo. Que ellos enseñaban una cosa, pero hacían otra. Ahora, Jesús también les dice, ¿cuánto más es importante el hombre? El hombre que es hijo de Abraham, que es descendiente de Abraham. ¿Cuánto más vale este hombre
hombre que una oveja. Por lo consiguiente, es lícito sanar en el día de reposo. Por eso Jesús le dijo: yo soy el Señor del día de reposo. Abra su Biblia en Marcos 2, 27 y 28. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es el Señor aún del día de reposo. Entonces Jesús les dijo que está permitido, ¿ya? Les dijo a los fariseos que estaba permitido hacer el bien en el día de reposo. Todos sabemos que los fariseos eran quienes eran personas que sabían la ley de Moisés, pero Jesús se dirigió a quienes, a las personas que estaban ahí sentados oyendo el mensaje de Jesús. Les dice: ustedes deben de hacer lo que ellos digan, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Por qué? Porque ellos enseñan una cosa y hacen otra. Ellos dicen mandamientos muy difíciles de cumplir, pero ellos no hacen ni siquiera el intento, lo más mínimo para cumplirlos. Iglesia, guardémonos nosotros de este espíritu, porque este espíritu todo lo critica, todo lo analiza, todo lo contradice, todo lo juzga. Y ese espíritu nosotros debemos de rechazarlo. Los fariseos, mis hermanos, por eso Jesús también le dijo al hombre de la mano seca: extiende tu mano, y su mano fue restaurada. Ahora, cuando los fariseos vieron esto, se airaron, se molestaron, y dice la Escritura que salieron de la sinagoga molestos, pero se juntaron y se pusieron de acuerdo para formar un consejo y acusarlo y destruir el ministerio de Jesús. Esto me enseña que los fariseos no guardan la ley de Moisés, que ellos no guardan la ley, pero quieren que otros la guarden. Son personas que si Dios les dice y les pide obediencia, ellos no cumplen obedeciendo con la palabra de Dios. Podemos decir, querido hermano, que este espíritu del diablo, se podría decir, todo lo critica, todo lo analiza, todo lo juzga y todo lo condena. El propósito de los fariseos es destruir el ministerio de Jesús, porque ellos no soportaban por nada del mundo lo que Jesús estaba haciendo aquí en la tierra. Ellos no soportaban el trabajo que Jesús estaba haciendo para el reino de los cielos, porque los fariseos les molestaba todo lo que Jesús hacía. Ellos creían que ellos estaban bien y que Jesús estaba mal. Este espíritu no solamente, querido hermano, se movía en ese tiempo de Jesús, sino que se mueve hoy en este tiempo para detener la obra de Dios. Este espíritu hará todo lo imposible por los cristianos que llevan la palabra de verdad, por aquellos hombres y mujeres que predican el evangelio de Cristo. Hará todo lo imposible de detener y de callarlo. Por eso que muchos, mis hermanos, se han apartado, porque cuando entra este espíritu solamente señalan con este dedo, pero no se dan cuenta que con los demás dedos le señalan a él. Por eso que Jesús le dijo a los
discípulos, guardaos de la levadura de los fariseos. Cuando Jesús les dice a los discípulos, guardaos de la levadura de los fariseos, ellos no entendieron. Ellos no tuvieron discernimiento. Ellos dijeron para sí, es que como no traímos el pan, a la final por eso es que nos dice, pero las cosas no eran así. Jesús sabía los pensamientos de ellos y Jesús los reprendió y les dijo, hombres de poca fe. Yo no les estoy hablando a ustedes de la levadura del pan. Yo no les estoy hablando porque ustedes no han traído el pan. Yo les estoy hablando a ustedes de una doctrina, de una enseñanza espiritual que le dice a la iglesia en esta mañana que nos guardemos de la levadura de los fariseos. Cuando el Señor se refiere a la levadura de los fariseos, mis hermanos, que nosotros también nos tenemos que guardar en estos tiempos, porque la levadura de los fariseos en el mundo espiritual, mis hermanos, es una doctrina. Es un pensamiento, es una formación, es una mentalidad. La levadura de los fariseos, querida iglesia, es una creencia que se opone a todo lo que viene de Dios y es para destruir nomás la obra de Dios aquí en la tierra. Ahora podemos ver, querido hermano, que Jesús lo sabe todo y todo lo que uno piensa, sabemos que Él lo sabe, lo discierne, pues Él es Dios. Y este espíritu inmundo se opone a lo que es de Dios. Podemos ver que esta levadura de los fariseos, todo lo cuestiona, porque es una doctrina que se opone a las cosas de Dios. La levadura de los fariseos es una mentalidad que podemos decir, mis hermanos, que ellos, o sea, los fariseos, ellos entienden que así se debe de hacer las cosas, como ellos dicen, no como otros la hacen. Yo no sé si de repente en algún momento tú en el camino que tú tienes en las cosas del Señor, alguien se ha acercado y te ha hecho prohibiciones, mandamientos de hombres, mandamientos difíciles que te han hecho que tú te retrocedas o que la persona se aparte de ti. Pues son, mis hermanos, levaduras de fariseos, porque los fariseos nomás ponen reglas y mandamientos difíciles que ni ellos cumplen, imagínese usted, y son piedra del camino, obstáculo en el camino para que otros vengan a Cristo. El Señor quiere en esta mañana, iglesia, que usted y yo nos guardemos de la levadura del fariseo, porque es un espíritu verdaderamente del diablo, que se opone a todo lo que es de Dios. En una ocasión dice la palabra de Dios que a Jesús le llevaron a un sordo tartamudo, pero Jesús reprendió a este demonio. Dice las escrituras que sus oídos fueron abiertos y su lengua fue desatada. O sea que el hombre quedó en perfecto estado. Pudo oír y pudo hablar. La gente que estaba a su alrededor se asombraron, se maravillaron al ver este milagro. Pero ¿saben lo que dijeron los fariseos? Este no sanó por el poder de Dios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Y aquí es donde me doy cuenta
que esta enseñanza me muestra que los fariseos no le dan gloria a Dios, sino que le dan gloria al diablo, porque este espíritu inmundo del diablo se opone a todo lo que es de Dios y obstaculiza el camino para que otros vengan y conozcan la palabra de Dios. Cuidémonos de este espíritu, porque este espíritu, mis hermanos, solamente juzga, condena, señala, analiza, mis hermanos, y contradice la palabra de Dios. Que no nos suceda eso. Nosotros tenemos que cuidarnos de ese espíritu del diablo, porque eso todo lo transforma. Es como la levadura, todo lo cambia, todo lo transforma. Por eso es que cuando a ti te critiquen, yo te digo, sigue adelante. No te quedes estancado. Si tú predicas la palabra o haces el aire libre y de repente te encuentras solo, sientes que nadie te respalda, que nadie te apoya, te recuerdo que tú no estás solo, que tú tienes al Espíritu Santo de Dios y el Señor nos prometió que Él iba a estar con nosotros todos los días de nuestras vidas. Si alguien te juzga, recuerda, mis hermanos, que debe eso usted dejarlo ir. Porque nadie puede juzgar, porque con la vara que medís serás medido, dice la palabra de Dios. Sigue adelante, que Dios está contigo. Y cuando Jesús sanó a este hombre sordo y tartamudo, dice que la gente en ese momento que estaba ahí reconocía que fue el poder de Dios. Cuando los fariseos le dijeron que a Jesús que Él no sanaba por el poder de Dios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios, Jesús le dijo una palabra en Mateo 12:31. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Gloria a Dios, bendita sea su palabra. Por lo tanto, nosotros no podemos juzgar, nosotros no podemos acusar, nosotros no podemos hablar de nuestro prójimo, porque dice el Señor en su palabra que nosotros, mis hermanos, tenemos que ayudar a levantar al que está caído, al que se ha quedado por el camino. Tenemos que hablarle la palabra, mis hermanos, no acusarlo, ni condenarlo, ni criticarlo, ni hacerlo pequeñito y destruirlo. Nosotros hemos sido llamados solamente para restaurar vidas.